sigamos adorándole. Te adoraré y adoraré, porque aquí está el Señor, hermanos. Cuando tu rey llega, cuando tu rey está frente, hermano, tienes que, aleluya, gloria a Dios, bajarte y adorarle, porque para eso Dios nos ha criado. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, aquí estás, en mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás en mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aleluya, gloria, santo. Gracias, gracias Señor. Denle la gloria y honra a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Estaba esperando, aleluya, que llegara un poquito temprano, porque el Señor iba, aleluya, a poner a uno de ustedes a dirigir la alabanza. Pero Dios no se equivoca, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Vamos, aleluya, a orar. Vamos, aleluya, aleluya, a pedirle a Dios esa revelación, esa sabiduría de lo alto, amén. Porque hoy Dios va a hacer algo grande en tu vida, en mi vida, y Dios nos va a llenar de su presencia, de su gloria. Vamos a orar, bendito Padre, en el nombre de Jesús en esta preciosa tarde. Oh mi Dios, te pedimos sabiduría de lo alto, Padre, el pleno conocimiento de su verdad, Padre, en el nombre de Jesús, Padre.
Denos discernimiento y denos, aleluya, gloria a Dios, más sabiduría, Padre. Que podamos comprender y entender su palabra, Padre. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones. Haznos ver en qué área estamos mal y asimismo enséñanos, instrúyenos en el nombre precioso de Jesús. Y que tu palabra, oh mi Dios, caiga en tierra fértil. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Padre, te pedimos que quites toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, Padre, toda palabra ociosa de nuestra boca, Padre, todo pensamiento lo llevamos cautivo ante tu presencia, todo pensamiento negativo, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú eres el invitado de honor en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dele la gloria y honra a Dios por aplauso. Puedes sentar, hermano, gloria a Dios, aleluya. El Señor me estaba dando un tema muy hermoso en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 16. El tema es la revelación por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo vienes? ¿Cómo estás? Y tú vienes, hermano, por una palabra de Dios. Vienes que Dios te confirme algo. Y vienes para que también Dios te llene de su presencia, de su gloria. Amén. Y Dios quiere sanar y está sanando corazones. Dios va aleluya, gloria a Dios, a bendecirnos de una manera sobrenatural. Dice el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira, gloria a Dios, ¿se pueden sentar? Dice la palabra de Dios, aleluya, el apóstol Pablo a Corintios, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira, gloria a Dios, cuando una persona está cimentada, una persona, aleluya, gloria a Dios, que comprende, que entiende y que el Señor le da luz, amén, le da sabiduría de lo alto y le da más la revelación, el entendimiento, amén, y le da ciencia también, ¿por qué no? Porque el Señor da, aleluya, gloria a Dios, de lo que Él tiene, y lo primero que pedimos nosotros o debemos de pedir es sabiduría. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Así que nosotros, haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos da de su temor. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos lo que no le agrada a Dios. Para que nosotros, aleluya, empecemos a comprender esa sabiduría, esa palabra de Dios. Amén. Porque la palabra es una. Este libro es un libro cualquiera para el mundo. Amén. Pero nosotros, cuando le damos la importancia, se hace una Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, una Biblia santa, es la palabra del Señor. Le damos mucha, aleluya, importancia. Y sabemos que muchos dicen: pero esta Biblia fue escrita por muchas personas, hombres como tú y yo, y pecadores todavía, dicen las personas. Pero te voy a decir algo: estos siervos, estos discípulos, estos apóstoles de Jesucristo, hermano, hermana, estas personas que Dios usaba eran hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tuvieron errores como tú y yo. Anduvimos en otro como gentiles, por eso andábamos y nos aplicaba la ley, pero ya no estamos bajo la ley, porque ya no somos transgresores de la ley, sino hacedores. Amén. Estamos bajo la gracia del Señor. Por eso, a través de Jesucristo, hermanos, a través de esa relación, empiezas tú, aleluya, a leer la palabra atentamente. No quieras acabarte la Biblia. No, hermano, tienes que darle un tiempo especial para la Biblia. Amén. Un capítulo, un versículo,
una palabra, lo que el Espíritu Santo te diga. No lo que tú quieras, acabarte la Biblia, porque la vas a comprender a tu manera. Y después viene el error. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mira, gloria a Dios. El Señor quiere que aprendamos, hermano, que alcancemos la madurez espiritual. Amén. Porque todavía somos jóvenes, niños. Así nos ve el Señor. Y el Señor me ha dado revelación a través de los sueños, liberación, sanidad. Y gloria a Dios, por eso Dios nos ha traído. ¿Para qué? Para que aprendamos a caminar, para que tengamos sabiduría de Dios y no de este siglo. Amén. Y la sabiduría, hermanos, no es nada más hablar la palabra por decirlo o porque yo quiero. No, tenemos que hablar con la revelación, con la dirección del Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, amén. Y tenemos que discernir cuando es de Dios y cuando no. Tenemos que comprender muchas cosas, son misterios. Dios nos los va a dar a conocer. Sin embargo, hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mira, gloria a Dios, algo oculto, algo que Dios te revela. Por eso dice la revelación por el Espíritu de Dios. Nadie, hermanos, ni yo, ni la pastora, ni el mejor maestro, ni aquel que estudió teología, nadie te va a dar la sabiduría, la revelación de la palabra, el entendimiento, el pleno conocimiento de la verdad. Y dice, gloria a Dios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, mira, gloria al Señor, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y este es el tiempo. Por eso Dios nos empieza a hablar a través de su palabra. Y cuando viene el enemigo te pone un dardo, sueña. Amén. Y el enemigo te pone una distracción, el teléfono. Te pone, aleluya, el hijo. Y vienes, te distraes. E incluso cuando el Espíritu Santo está hablando, tú estás buscando la palabra y pierdes. No escuchas la voz de Dios. Tienes que traer una libreta. Una libreta donde tienes que anotar los versículos, ya después te empiezas a leer. Amén. Pero mira, gloria a Dios, tú debes de conocer al Espíritu Santo, tú debes de conocer a Jesucristo. Mis ovejas, dice, escuchan mi voz y me siguen. Y yo conozco a mis ovejas, así dice el Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos muestra, nos enseña, amén, nos revela a Cristo a través de su palabra. Por eso dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos se hubieran dado cuenta, hermanos, mira, no hubieran dejado que Jesucristo se hubiera dado la vida por ti, por mí, amén. Ese sacrificio vivo. Por eso Dios, hermanos, a veces les da ceguera espiritual a las personas, para que no comprendan, no vean y sean salvas. Y muchas cosas, hermano. Pero Jesucristo tuvo que hacer el propósito. Vino al mundo a dar su vida por todos y nadie le quitó su vida. Él la dio. Amén. Para que seamos salvos, aquel que confiesa, aquel que le cree, aquel que le busca, aquel que le halla. Aleluya. Y aquel que le acepte, se arrepiente y le acepte. Ese es. Y antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando tú amas a Dios, hermano, el Señor te enseña. Amén. Tal vez no te aprendas toda la palabra, la Biblia, pero cuando tú tienes una relación con Dios, el mismo Dios te empieza a enseñar. Con nuestra madre, con nuestra hermana, y dices, no soy doctor, no conozco un poquito, pero el Señor me habla y me habla conforme su palabra. Dios va a hablarte conforme su palabra. Siempre, porque esta es la palabra de Dios. Si alguien viene y te trae y dice otra doctrina que no está escrita, no le recibas, ni le digas bienvenido, porque ya te volviste a participar si es pecado. Entonces, hermanos, el Señor quiere que aprendamos a escuchar. Amén. Pero el Señor también quiere escucharlos.
Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y dice en el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquellas personas que le aman, no nada más es decir yo le amo, es demostrarlo, hermanos. La palabra de Dios no nada más dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Sí, confesarlo y creerlo, renunciar al pecado. Amén. Y seguirle. Amén. Desea un siervo, una persona, le compartimos, vende por allá en el mercado, y le empezamos a compartir. Y el Señor me dijo y le dio revelación y tiene un testimonio poderoso. Y le dije que lo voy a seguir. Y le digo, hermano, ¿y usted se congrega? Es que el trabajo, el afán, el dinero, y son llamados, pero no quieren. Y así hay mucha gente hoy en día, hermanos, que no quiere nada con Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 10: pero Dios nos la reveló a nosotros, hermanos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Mira, el mismo Espíritu conoce a Dios, el mismo Espíritu conoce a tu espíritu, porque están conectados. Amén, porque son de Dios. Amén. Y nadie conoce a Dios más que el Espíritu Santo. Y tú podrás decir, yo conozco a Jesús, yo conozco al Espíritu Santo. Ciertamente, en parte lo conocemos. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. En parte profetizamos, en parte lo conocemos, pero necesitamos conocerlo más. Amén. Y gloria al Señor, el Señor nos empieza a hablar a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, porque esta es la herramienta de Dios, la herramienta del Espíritu Santo, la herramienta de Jesucristo en sus manos. Dios no hace nada sin su palabra. Dios empieza a enseñarte. Amén. Primero nos va a dar la lechita, nos va a fortalecer las piernas, los brazos. Ya después nos va a dar un poquito de comida sólida, unos pasitos a caminar. Ya después podrás correr, pero Dios no quiere que corras. Dios quiere que vayas con pasos firmes, seguros. Amén. Hacia la victoria. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Pero ahora tenemos que conocer al Espíritu Santo, hermanos. Muchos conocen a Jesucristo y dicen, hablan mucho de Jesús y gloria a Dios, y empiezan a meter doctrinas, y esa es la doctrina de los jesuitas. Ellos hablan nomás de Jesús, desechan el Antiguo Testamento y no tienen al Espíritu Santo. Es lo más triste, hermanos. Pero si tú tienes, aleluya, gloria a Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes que decirle, Padre, manda tu Espíritu Santo, o permanece, como dice Jesús, permanezcas en Jerusalén hasta que venga el poder de los altos, sean investidos. Están diciendo, aleluya, gloria a Dios, que ustedes y yo tenemos que permanecer en la palabra, en siendo obedientes, amén, santificándose. Y Dios va a mandar su Espíritu Santo. Tú el que empiezas a anhelar a Dios, empiezas, aleluya, a buscarle. Tienes que, aleluya, gloria a Dios, morir. Tenemos que morir, hermanos. Diario tenemos que morir al pecado, al yo, a que yo lo puedo, que yo lo hago, que esto, que lo otro, que Dios me usa, que Dios me usó. No, hermanos, es el Espíritu Santo el que hace todo. Amén. Y no te maravilles cuando Dios usa a una persona, cuando Dios es sanada, liberada. Lo hace el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Amén. Es el que, aleluya, gloria a Dios, nos da la victoria. Amén. Y tenemos que hablar como Él habla. Tenemos que pensar, por eso tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero Dios nos la reveló, hermanos, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Amén. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Mi Espíritu conoce todo, hermanos, pero el Espíritu Santo todo lo discierne, todo lo sabe, todo lo conoce. Jesucristo tuvo que ir, partir, para estar en todo lugar. Amén. Y Él discierne, Él pesa los corazones. Dios sabe la intención, con qué propósito hace las cosas. Amén. Tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mira, gloria al Señor. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y hoy en día hay muchas ideologías, doctrinas, enseñanzas, y hablan de la
teología, de la hermenéutica y no sé qué tantas cosas que estudian a Dios. Hermano, a Dios. Dios es grande y sublime. Amén. Nosotros tal vez no conocemos una pequeñísima parte, hermanos. Amén. Tal vez ni el 10%, del 10% del 10%. Y gloria al Señor, Dios es un Dios grande, así como es grande su nombre y poder, tiene una sabiduría sobre todo. Por eso dice que nuestros pensamientos no son los de Él. Amén. Sus pensamientos son más grandes y profundos. Sus pensamientos, hermanos, Él es perfecto y recto. Sus caminos, aleluya, gloria a Dios. Mira, dice en el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermanos. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Por eso no debemos de andar en el mundo ni participando. Amén. Por eso no tenemos que, aleluya, glorias, más que leer la palabra con dirección del Espíritu Santo. Amén. Y muchos hoy quieren ser pastores porque ven esto de economía. Hermanos, decía una persona, ustedes los evangelistas andan batallando, pero los católicos son muy dadivosos. Pero nosotros no vemos, hermanos, si somos o no somos, o sea, el que da es Dios, porque dice que todo viene de su mano. Él usa a quien Él quiere. Amén. Y Dios es el grande en todo esto, hermanos. Dice, lo cual, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermanos. El hombre que es natural, hermanos, no percibe. Pero el hombre que es sobrenatural, el hombre que es espiritual, que ha crecido, que tiene conocimiento, que tiene una relación con el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo, es el que enseña. Amén. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser humildes, tenemos que darle el lugar al Espíritu Santo. Amén. Y no tratar de hacer cosas que entristezcan al Espíritu y se van. Amén. Dice en el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. A veces nosotros, aleluya, hay muchas manifestaciones en nuestras vidas, en la iglesia, en la hermana, el hermano, en muchas áreas, y no discernimos y pensamos que a veces son cosas de Dios, y esa persona está tal vez hablando lenguas y maldiciendo. Tenemos que discernir. Tenemos que tener esa relación con Dios. Me acuerdo hace tiempo, le compartí a un siervo, le empecé a hablar y dice: es que no te entiendo, y se rascaba su cabeza. Me dices una cosa, luego me dice otra. Y le digo: mira, ahorita no le entiendes, pero va a haber un tiempo que le entiendas cuando tú aceptes a Cristo. Amén. Dices conocer a Dios Padre, pero no aceptas a Cristo como Dios, mucho menos como el Hijo de Dios, y mucho menos crees en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo piensas que es una fuerza activa, el poder. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es un ser humano, vamos a decirlo así, espíritu, es Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Santo, Santo, Santo. Él es Santo del Santo. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo quiere ser tu amigo, el Espíritu Santo quiere enseñarte, quiere moldearte, quiere quitarte eso que estorba, la incredulidad, la duda, quiere quitarnos el enojo, el celo, amén, la enfermedad que ha puesto el diablo, cualquier cosa, el Espíritu Santo está ahí, hermanos. Dice, lo cual también, versículo 13, vamos a hablar nuevamente, vamos a repetirlo, el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Eso le decía al varón, al siervo. Digo, hermano, es que no entiendes ahorita. El hombre natural no va a percibir las cosas, para él son locura, y vamos a verlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, para la gente es locura, hermanos. No pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Pero nosotros sabemos, nos llaman los locos, nos llaman los evangélicos, nos llaman muchas cosas, hermano, los santos.
Amén. Y yo siempre les digo, nosotros no nos creemos, nosotros somos. Si Dios dice que somos santos, somos santos. Si Dios dice que somos esto, somos eso. Amén. Dice versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y te voy a decir algo, el espiritual, no porque seas espiritual, hermano, vas a decir, soy juzgo todo, no. Está hablando que el espiritual, aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que tiene una relación, todo lo discierne, todo lo juzga. Juzgar quiere decir que todo lo sabe, no es criticando, juzgando, no, es orando, es reprendiendo. Amén. Como Dios diga, y Dios lo hace. Dice, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso necesitamos andar conforme a Cristo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender, hermanos. Pero recordemos lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, 28 y 30. 27, dice la palabra de Dios. Si no lo que necio del mundo, mira que Dios de dónde nos escoge, de dónde nos trae, hermano. Si no lo que necio del mundo, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. ¿Se acuerdan de David? Era un niño, flaquito, y aquel Goliat, gigante, alto. Amén. Por eso dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Si tú le crees a Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es lo que Dios quiere, que cuando te use Dios, hermano. A veces hay personas que allá afuera quieren que Dios las use, y todo el tiempo. Amén. Dale lugar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo haga su voluntad. Y si Dios quiere usar a quien Dios quiera usar. Hoy fuimos a Tihuatlán y me dio mucho gusto, hermanos, porque la presencia de Dios se derramó. Y gloria a Dios. Y mañana vamos a estar en un servicio allá especial. Y gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Y lo vil, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estas cosas, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En una ocasión te voy a dar mi testimonio. La primera vez que el Señor me empezó a usar allá en Mexicali, y agarré el texto ese donde Dios nos da el poder, autoridad, y así pensamos nosotros, tenemos la autoridad. La autoridad quiere decir, hermanos, que está la palabra. La autoridad quiere decir que tenemos el permiso de Dios. Amén. Pero el poder está en Él. Él es el poder, Él tiene el poder. Y cuando tú eres lleno de su presencia, los demonios no se van contra ti, sino ven la luz que está en ti, que es Jesús. Ven la santidad, ven al Espíritu Santo, hermanos, y se doblega. Paz. Amén. Y se manifiestan los demonios cuando tú vas caminando, aleluya, gloria al Señor, se manifiestan y no te pueden hacer nada. Y como un camarón, como no es camarón, una jaiba, se van así, ya no de frente ni de atrás, se van dándote vuelta. Tienen temor. Amén. Y cuando se empiezan a manifestar, empiezan a hablar lenguas satánicas y empiezan a maldecirte y empiezan a decirte: tú no eres nadie, no tienes poder. Y hablan la verdad, aunque son chismosos. Amén. El demonio también habla verdades. Cuando el demonio te dice: tú no eres nadie,
Hace acá por la Corona, donde antes era una zona de tolerancia, y ahorita ya son casas de renta. Estuvimos ahí compartiendo con nuestra hermana Adela, niños, como 15, 16 niños, y esa vez me tocó a mí compartir. Y llegó un varón y el varón pidió oración, y estaba alcoholizado, y oramos por él, y empieza a llorar, lo quebranta el Espíritu Santo, lo perdonó. Pero viene su amigo, también bien alcoholizado. Dice: el vicio me quitó a mi esposa, a mis hijos, mi hogar, mi trabajo. Ya no quiero esta vida, ya no la soporto. Y me decía: pastor, yo sé que Dios lo va a usar. Le digo: hermano, yo no, el Señor lo hace. Y antes de orar, ponerle las manos, hermano. Por eso no a cualquiera se le pone manos. Amén. Solo con dirección de Dios. Amén. No cualquiera reprende, porque solo con dirección de Dios. Y ya después, antes de poner manos, se manifestó Satanás. Y era una legión. Dice: somos una legión. Tú no eres nadie. Dijo una verdad. No tienes poder. Dijo una verdad. Y me acordé de la palabra, me acordé de Mexicali. La primera vez que el Señor me usó, una persona encamada, muy enferma, y oré, y el Espíritu Santo me dijo: reprende, no ores, reprende. Y empecé a reprender, y le dije: hermanas, porque eran hermanas, no podían orar por el varón porque pues eran conservadoras. Me dijo: hermano, usted ore. Y el Espíritu Santo me dijo: reprende. Y empecé a reprender. Vamos a reprender, hermanas, a una voz. El Señor me está poniendo a mí, ustedes nomás digan amén o repitan la oración. Amén. Y empecé: en el nombre de Jesús, Padre, te pido perdón. Primeramente, perdón. Porque si hay algo en mi vida, hermano, me cachetea el enemigo o se viene la enfermedad contra mí. Y le dije: Señor, perdóname, ten misericordia. En esta hora, Padre, tomo la autoridad que me has dado. Reprendo. Y empecé a reprender y fuera, Satanás. Y nomás cayó ahí desmayado. Ya después y ya el Señor lo liberó. Y me acordé, estando allá con los niños, cuando se manifestó los demonios: tú no eres nadie, ni tienes poder. Y me acordé de aquel evento que digo: el hermano Poli, ya Mexicali, te dio autoridad, poder, tiene poder. No, voy a orar. Y el Señor, bueno, y pensaba que yo, y el Señor que me llama audible, y me da así una revelación como por su palabra. Ya después, cuando abro la Biblia, ya estaba: mío es el poder y la gloria, y no lo comparto con nadie. Hoy la gente que se jacta, hermanos, que Dios los usa, que esto y lo otro, pero el día de mañana, dice Mateo 7:21, cuando le llamen, no todo aquel hizo la voluntad de Dios. No te conozco, así, Señor. Bueno, vamos a regresar al testimonio de acá con los dos que estaban embriagados, tomados. El primero lo quebrantó el Señor, el segundo se manifestó los demonios y empieza a maldecir, a hablar lenguas satánicas, y se transformó como Chucky, y bien grandote y güero, alto, de ojos verdes, porque tenía los ojos rojos. Le cambiaron de color. Y yo vi unas manos y unas uñas grandísimas, hermano, espiritual y físicamente. Y pues él traía los dedos recortados a las uñas, y me decía que yo no tenía autoridad ni poder. Y digo: yo no tengo autoridad ni poder, porque ya el Señor ya me vivía de hace tiempo. Digo: la gloria y el poder es mía, tú no eres nadie. Me regañó 3 veces, hermano, anduve bien ahí regañado una semana, ya hasta que el Señor me motivó. Digo: Señor, perdóname, la gloria y honra es tuya, Señor. Yo nada más soy un instrumento, un vaso, en tus manos. Aquí la gloria y el honor es tuyo. Por eso no me admiro que Dios use al hermano, a la hermana, que Dios use a cualquiera. Dios lo está haciendo. Que Dios lo use o no lo use, Dios lo hace. Amén. Y es lo que tenemos que aprender. Se manifestaron los demonios y me quería tocar, no podía ni tocarme, porque la presencia de Dios estaba. Yo le tocaba aquí: fuera en el nombre de Jesús. Y empezaba. Y después me decía que era una legión. No nos vas a sacar, somos una legión. ¿Cuántos trae la legión? 1000 demonios. De todo traía. Y empieza, aleluya, gloria del Espíritu Santo. Me dijo, cuando cae el varón,
lo tambaleó, cayó y se arrastra con una víbora, con una anaconda, 3 metros. Satanás, regrésate en el nombre de Jesús. Se regresa y se vuelve a parar sobre mí y no podía tocarme. Y el Espíritu Santo me dijo, tócale costado. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, prendo en el nombre de Jesús. Nomás tocaba tantito y empezaba. Fuera eres libre en el nombre de Jesús. Pues cae desmayado. Gracias, Espíritu Santo, la gloria y honra a Dios. Dile la gloria y honra a Dios. Y después se levanta, después de 5 minutos, hermana. Me acuerdo que mi hermana Adelita estaba así con todos los niños, reprenda. Pero es Dios, hermano. Y este varón se levanta, su rostro un amor resplandeciente. Y me dijo, hermano, gracias, Señor. Yo sabía que no, dale la gloria y honra a Dios porque Dios lo hizo. No me exaltes a mí, me exalta a Dios. Y mira, gloria al Señor. Y dijo, nada más, ¿sabe qué, hermano? Me quedó un demonio. Así dijo él, el vicio del cigarro. Digo, no, hermano, tú ya estás libre. Ese dardo que el enemigo lo tiene contigo, del cigarro, se va a liberar cuando tú vengas a los pies de Cristo, cuando le busques, cuando te congregues. Amén. Y así Dios obra con poder y gloria. Pero para que la persona también, Dios quiere que sean completamente santificados, libres, vengan a los pies de Cristo. Dios puede obrar al instante porque Dios lo ha hecho de todo tipo de milagros, pero a veces si te sana completamente ya no regresas. ¿Por qué? Porque dice que había 10 leprosos y uno fue el que regresó agradecido, pero los 9 malagradecidos no regresaron. Amén. Y Jesús dijo, no eran los 10 que yo sané. No eran 10, ¿dónde están los 9? No se preocupó por el que ya había llegado, se preocupó por los demás, ¿dónde están? Entonces, si Dios ha traído a tu hijo, no te preocupes por tu hijo, preocúpate por los otros 9. Amén. Porque van a llegar a los pies de Cristo, hermano, hermana. Amén. Y gloria a Dios, así Dios me enseñó, hermanos, que la gloria y todo el poder es Dios. Y te voy a decir algo, hermano, y te lo voy a dar conforme la palabra. Dice Isaías 40, dice la palabra de Dios, libro de Isaías, Jehová consuela a Sión. Esta palabra es para ti, para mi vida, para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Le has preguntado a Dios, Señor, ¿será que ya me perdonaste, Señor? ¿Será que tú ya me trajiste aquí? Confírmame, Señor. Y mira, gloria a Dios, te lo voy a decir conforme la palabra. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Mira que Isaías le habló Dios a Isaías para que hablara al pueblo de Israel. Pero en esta hora, en esta tarde, en esta preciosa noche, Dios te habla a ti. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios te ama, hermano, hermana. Dios ya te perdonó, pero te da una palabra. Cuando Dios amaba y decía tus pecados te son perdonados, Dios daba una comisión o un consejo, como tú quieras tomarlo, o una orden o un mandamiento, como tú quieras tomarlo. No vuelvas a pecar. No regreses atrás, hermano. Si allá te desecharon y Dios te ha traído aquí, no vuelvas allá. Quiere decir, hermano, hermana, que tienes que amarles a aquellos. No quiere que los deseches. No, son tus hermanos. Tú tienes que amar a tu prójimo, a tu enemigo, a aquel que te hizo daño, a aquel que te hace la guerra, a aquella persona que no quiera nada contigo. Ámale, pero no te envuelvas. Amén. Dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En Mateo 3:3, Marcos igual, ahí hablaba de Juan. Enderezad el camino del Señor. Así también Dios quiere hoy en día que endereces tu camino. Amén.
y que te prepares y que prepares la venida de Cristo. ¿Cómo? Ganándote almas, orando todo el tiempo. Amén. No nada más tu rodilla de corazón. Si te inclinas, gloria a Dios. Si te postras, gloria a Dios. Pero lo que Dios quiere, que inclines tu corazón. Amén, Santo. Que le digas al Señor, Señor, te pido por esta alma, Señor, y demuéstrale el amor. Amén. No rechaces, hermano, porque no sabes si ellos van a ser salvos. Solo Dios sabe. Y por eso dice 4, versículo 4: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Tú tienes que creerle a Dios, hermano, hermano. Dice la palabra más adelante en el versículo 8, donde dice que habla de sécase la hierba, marchízase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Este mundo va a pasar, hermanos, pero la palabra de Dios va a perdurar por toda la eternidad, porque es palabra de Dios, es palabra viva. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Amén. Y si no se cumple, hermanos, no te preocupes. No te preocupes, que Dios te va a bendecir. De la economía de prosperidad, hermano, eso deséchalo. Con que esté la presencia de Dios en tu vida, con que sea lleno de su gloria, de su poder, lleno del Espíritu Santo. Que estés sano o no estés sano, la gloria dale a Dios. Señor, gracias te doy. Glorifícate, Señor, en mi vida. Así dile al Señor cuando pase algo en tu vida: Señor, glorifícate en esta enfermedad. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Versículo 9: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas, di a las ciudades de Judá: ven aquí al Dios nuestro. Tú tienes que traer las almas a Cristo. Cristo te ama. Vamos a pedirle perdón a Dios. No le hables de religión, habla de la misericordia, de la salvación. Amén. He aquí, dice el versículo 10, que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Dice, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo, dice, llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Mira, el Señor nos va a pastorear, hermano. El Señor nos está pastoreando, nos está dando alimento sólido, alimento que es vida. Por eso dice en el versículo Isaías 40, versículo 28, a veces uno piensa que no está Dios con uno, a veces piensa que Dios nada más es un Dios de cerca. Y dice la palabra: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien le o lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas que no tiene ningunas. Dice que Dios, hermano, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa, hermano. Dios, misericordia, siempre está continuo, te da un tiempo, te perdona, te vuelve a perdonar. Pero ya cuando pasa mucho, hermano, y no quieres, Dios te jala la oreja. Ven, permite algo a tu vida, y le dice a aquel: tiéntalo, mas no le quites la vida. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hay personas que nos están viendo, hay personas que nos van a ver a través de las redes sociales, pero te voy a decir algo: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas que no tienen aquellas personas. Por eso dice la palabra de Dios: aquellas personas que no tienen a Cristo, aquellas personas que, aleluya, gloria a Dios, andan en sus vanidades. Versículo 10, Isaías 31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te va a dar fuerzas mientras tú vengas más seguido. Dios te va a limpiar. Dios te va, aleluya, gloria al Señor, a santificar. Pero tienes que creerle, tienes que buscarle. Amén. Y cuando tú empieces, aleluya, gloria al Señor, a manifestarse en tu vida, hermano, hermana, tienes que darle gracias. Gracias. Por eso dice en el Salmo 18, acción de gracias por la victoria. Amén. Nada más voy a leer 3 versículos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, a quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Por eso, la acción de gracias, hermano, siempre dale gracias a Dios. ¿Qué estás pasando una necesidad? ¿Qué estás pasando? Cualquier situación, Padre, te doy gracias. Si esto viene de parte de ti, mi Dios, te doy gracias. Yo te voy a decir, Dios ya te ha perdonado, hermano. De todo lo que has hecho, Dios te ha perdonado, pero Dios quiere que ya no lo vuelvas a hacer. No vuelvas atrás, no vuelvas a pecar. Tenemos que esperar en Jehová. Tenemos que esperar al Dios de Israel. Amén. Tenemos que esperar al Espíritu Santo. Que Jesucristo mande a su Espíritu Santo. Isaías 32, versículo 15, ya vamos a acabar. Hasta que sobre a nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Tú tienes que esperar, hermano, a que Dios mande su Espíritu Santo. Amén. Hay un tiempo de bendición, un tiempo de sanidad, un tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios va a bendecir tu vida. Amén. Dios quiere que tú aprendas. A Dios no necesitas entenderle. Hay muchas cosas que no vas a entender porque no has crecido espiritualmente. Pero tú tienes que obedecerle nada más a Dios. Amén. Por eso dice el hombre natural no entiende, no percibe, hermano, las cosas que son del Espíritu. Amén. Hoy en día se está derramando mucho la presencia de Dios, pero sobre aquellas personas que están bien cimentadas, aquellas personas que se humillan, aquellas personas que son humildes. Amén. Aquellas personas que le dan lugar al Espíritu. Que el Espíritu Santo, Él haga las cosas conforme su voluntad. Nosotros a veces queremos ordenarle. Y a veces Dios obra por misericordia, pero la presencia de Dios no está. Y tenemos que discernir, tenemos que aprender. Y les voy a leer el Salmo número 1. Con esto concluyo y vamos, aleluya, a darle lugar al Espíritu Santo para que le empiece a ministrar. Dice la palabra de Dios, libro de los Salmos, el justo y los pecadores. Pero vamos a hablar de los justos, de aquellas personas que están haciendo su voluntad. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, aquel que no anduvo haciendo lo malo, aquel, aleluya, gloria, que se apartó de las cosas que contaminan al hombre. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tú tienes que leer la palabra todo el tiempo, de día y de noche, toda tu vida. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso el Señor dijo que nos va a dar de sus aguas, aguas vivas. Su palabra es agua viva. Amén. Ríos de agua viva fluirán sobre ti, sobre tu, aleluya, gloria a Dios, sobre tu espíritu. Y Él empezará a derramar, aleluya, con abundancia. Él hablará a través de tus labios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tú eres obediente, cuando tú le crees a Dios, hermano, las bendiciones vienen detrás de ti y van a llegarte, tanto económicas como espirituales.
Pero si tú vas sobre la bendición y le dices, Señor, Señor, bendíceme, es como aquel que dice, hermano, bendíceme, o ayúdame, y se va sobre el hermano, ¿eh? Y siempre es lo mismo. Y eso lo da Dios también ahora de esa forma. Pero lo más conveniente es pedirle, papá Dios, perdóname, Señor, no tengo nada, Señor, pero quiero ir a Tihuatlán, bendíceme. Amén. Mira, gloria a Dios, te pone el Señor aquí y allá. Amén. Santo. Y ese Señor que te bendice. Santo. Y como testimonio, para concluir, nuestro hermano siervo fue a predicar anoche. Y el Señor me dijo darle una ofrenda. Y el Señor no me dijo cuánto. Yo nomás, no, esto. Y porque Dios sabía y conocía que en aquel lugar no lo iban a bendecir, porque hay todavía eso de avaricia. Y son cosas, hermano, que a Dios no le agrada. No juzgamos ni criticamos, sino aprendemos. El Señor nos muestra, nos enseña a que no seamos como ellos. Cuando Jesús andaba con los discípulos, Jesús les decía, hablaba a los fariseos, los escribas, saduceos, toda gente religiosa, legalista. Le decía, hagan lo que ellos dicen, porque ellos hablaban de la ley, se salía toda la ley y traían todo, sus ordenanzas, sus tatuajes, sus vestiduras, sacerdotes y todo. Hagan lo que ellos dicen, porque hablaban de la ley, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces ellos no hacían, ellos nomás hablaban, pero no lo hacían. Entonces nosotros somos no nada más oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Dios bendiga a todos aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, a cada uno de ustedes, hermanos. Concluimos la transmisión porque el Señor va a hacer algo hermoso. Santo es el Señor. Vamos a poner